Muy bien, aquí en esta sesión vamos a pasarnos un poquito a la cabeza. Pues la idea ahora es, ya vimos el diagrama de la cabeza frontal y el diagrama de la cabeza lateral. Entonces hemos estado hablando todo este tiempo de cómo utilizar cajas y cubos para representar las masas principales del cuerpo, como la cabeza, la caja torácica y la pelvis. Entonces ahora vamos a ver cómo es que vamos a utilizar esa información del diagrama de la vista frontal y la vista lateral para resolver la cabeza en ángulos distintos, apoyándonos de las cajas, ¿no? De lo que es el núcleo del método Bridgman. Entonces, aquí tenemos una caja que está aproximadamente en la proporción de una cabeza convencional humana, que sería 8 unidades de alto por 6 de ancho. Esta sería la parte frontal. Y acá tendríamos en la vista lateral, que sería 7.5 aproximadamente unidades. Entonces, se va a alcanzar a ver un poquito la parte de arriba. Pues aquí tenemos un cubo. Lo importante de saber dibujar cajas y cubos en perspectiva es que esto nos va a facilitar el proceso. Entonces, muy bien, entonces, recordando el plano frontal, que sería este que se ve aquí. La primera medida que vamos a sacar, la más fácil, sería el centro de cualquiera de las caras. En este caso, yo voy a utilizar el método de la X para sacar aproximadamente dónde sería el centro. Entonces no la voy a hacer completa, nada más dónde va a intersectar estas líneas. Y aquí donde intersecta sería la mitad. Ya nos tendrá que ser una línea vertical. Y tendría que quedar este lado más grande que esta mitad. Y tenemos, si está aproximadamente igual. Entonces aquí cuando tenemos este tipo de fallas quiere decir que nuestro cuadrado no es perfecto, no está perfecto, hay alguna inconsistencia y a eso se debe que no haya sido un poco más grande. Entonces cuando tenemos este problema, como el que estoy teniendo ahorita, que bueno, aparentemente son iguales, debería de ser un poco más grande este, es porque el plano no está perfectamente cuadrado. Hay otro método también, cuando tenemos este problema para no tener que checarlo del cuadrado, que sería una solución, dibujar bien ese cuadrado, ¿no? Pero aquí, qué bueno que pasa esto para explicar otra manera de hacerlo. Entonces, la manera sería esta. Bajamos esta línea un poco más de la cara que queremos resolver. De hecho, ahorita lo vamos a necesitar en esta también. Entonces aprovecho y lo bajo un poquito más. Eh, ya que bajamos esa medida, vamos a hacer una línea de aquí a aquí, horizontal, y vamos a dividir en tres partes iguales esta línea. Entonces, aproximadamente ahí serían tres partes iguales. No está perfecto, pero uno, dos, un poquito menos tres. Sería un poco más grande. Como aquí. Uno, dos, un poquito más por acá. Y tres. Ahí está, aproximadamente. Entonces, en tres partes iguales. Y este sería el método, que sería otro también. Cada que tenemos esto, una línea en perspectiva, que sería esta, o esta en este caso, ponemos una línea que simplemente marque lo que es lo largo de manera plana, sin perspectiva, que sería esta línea que hice horizontal. Dividimos en tres partes iguales. Entonces, cuando queremos encontrar la mitad, solo tenemos que tomar dos de esos tercios y ahí indicar la línea. Entonces, aquí sería la mitad. Ese es otro método que es aproximado, no es perfecto, pero es aproximado y nos da el resultado que queremos, que sería que este lado se vea más grande que este.
Ahora, la perspectiva no es tan intensa. O sea, este plano, esta cara no está siendo tan distorsionada. De lo que yo sugeriría aquí, se me hace que es demasiado el efecto. Entonces podemos hacer un ajuste y hacer un punto intermedio entre estos dos. Entre lo que me salió con la X, yo sé que mi rectángulo está ligeramente mal, por eso es que salió así. Pero el aplicarle esto como la distorsión no es tanta, se me hace que es demasiado grande esto. Entonces voy a agarrar un punto intermedio entre estos dos, que sería aquí. Y eso ya es una decisión que nosotros tenemos que tomar en base a que veamos los resultados que nos están dando estas dos estrategias, ¿no? Usualmente las dos se aproximan bastante bien, pero yo aquí voy a optar por un punto medio entre los dos porque considero que es un poco más correcto. Entonces ahí está. Voy a borrar las líneas ahora sí que no necesito. Entonces ahora sí ya tenemos el efecto de que este lado se ve más grande que este, que es lo que queremos, pero no tan exagerado como lo que me marcaba aquí, ¿no? Ahí está. Y ya que estamos con esto, pues de una vez hay que sacar la mitad de ese. Entonces vamos a ver qué resultado nos da con la X, a ver qué tal nos quedó este plano. Probablemente también esté mal. Entonces aquí nos indica que es ahí. Y como podemos ver, también es muy similar. Este, están muy parecidos. Ese plano también no hay mucha distorsión. También eso quiere decir. Entonces vamos a hacer el mismo método. De aquí a aquí, línea horizontal. Y dividimos en tres partes iguales. Voy a decir que es aquí. Un poquito más, quizá ahí. Uno, dos, un poquito más atrás. Y casi, ¿no? Vamos a decir que es ahí. Entonces aquí sería el resultado. No se ve tan mal, pero igual me voy a recorrer un poquito por acá. Punto medio también, aproximadamente. Un poquito más de este lado. Entonces, ese simplemente es una estrategia, ¿no? Si el rectángulo haya estado más distorsionado, probablemente esta medida que me dio aquí sería correcta, no tan exagerada. ¿Ok? Ya tenemos dividido los dos lados en mitades. Este lado es el más grande, como debe ser. Este es el más grande, como debe de ser. Entonces voy a hacer un paso más ya que estoy en esto. Voy a agarrar esta línea de aquí, esta línea como base, y lo voy a llevar hasta este punto. Y ahí donde dé, voy a marcar punteada, porque quiero encontrar ese mismo punto, pero de este lado. Y donde intersecto con la línea, ahí está. Entonces aquí sería la mitad de lo que sería este lado, pero el que está del otro lado, ¿no? Y puedo hacer lo mismo para encontrar el centro en la parte de atrás. Lo puedo hacer por arriba o por abajo. Y lo único que voy a hacer es tomar esta línea de aquí como referencia y la subo hacia el centro. De hecho, lo tengo que pasar por abajo. Tendría que sacar la parte de atrás, ¿no? La que no se ve. Pero para no confundir tanto, no lo voy a sacar, lo vamos a dejar así y ahorita lo resolvemos. Ok, entonces, simple. Solo tenemos nuestra caja. 8 unidades de alto por 6 de ancho en la parte frontal de la cara. Y la lateral, 7.5, obviamente por 8. Entonces, ahí está.
Ya tenemos nuestra caja. Entonces, ok, ya que tenemos el centro, vamos a sacar lo que sería la mitad. Ok, entonces aquí está una de las partes muy importantes y muy que nos ayudan mucho del cubo, que sería esta línea de aquí no está en perspectiva, esta esquina. Esto está en perspectiva, esto está en perspectiva, esta no está en perspectiva. Esto quiere decir que cualquier medida que yo tome aquí va a ser una medida exacta, o sea, que no va a tener distorsión. O sea, pocas palabras, si yo encuentro la mitad de, si esto mide 10 centímetros y yo encuentro a 5, ahí va a ser la mitad. Yo no podré hacer esto aquí, porque aquí ya hay distorsión. Entonces la medida en centímetros real de una regla ya no aplica en estas líneas que están acá, solo en esta. Entonces, en base a eso, simplemente ni siquiera voy a medir con reglas, simplemente voy a más o menos decir dónde sería la mitad de aquí a aquí. Aquí. Un poquito más abajo. Ahí sería. Ya que tengo la mitad, voy a lanzar esa línea siguiendo esta, un punto intermedio entre esta y esta, ¿no? Entonces, primero voy a agarrar esta como referencia. Así. Y luego la voy a ajustar un poquito así. Porque hay menos distorsión en el centro. Poquito menos distorsión. Y haría lo mismo aquí, ya que estamos aquí en esto. Aunque de hecho ahorita esto no es tan importante en el lado, esa medida. Vamos a dejarlo aquí nada más en la vista frontal. Entonces, en la diagrama que hicimos, exactamente a la mitad están los ojos y ya están ahí los ojos. Los voy a agarrar como referencia esta línea para sacar todas las demás inclinaciones. En teoría, debería tomar esta línea que ya tengo aquí, pero como el cubo está, vamos a decir que la línea horizonte está como por aquí, está muy cerca de aquí, entonces aquí no hay distorsión, aquí hay más distorsión. Obviamente en la parte media no puede haber el mismo grado de distorsión que aquí, tiene que irse ajustando un poquito. Por eso hice ese ajuste. Y ya que estoy en eso, voy a agarrar esta línea como referencia. Entonces esta es la altura de los ojos. Entonces ahora, si recuerdan, un poco más arriba, depende de la persona también, pero un poco más arriba sería la altura de las cejas. Entonces vamos a tomar esa línea y la vamos a proyectar así. Y esa sí la vamos a proyectar hacia el lado, ¿no? Un poquito menos torsionada, así. Ahí está. En lo que sería en el lado, eso sí lo necesitamos ahí. Ahora, ya que tenemos eso, de aquí de las cejas hacia el mentón, que sería esta parte de aquí, a la mitad, tenemos la base de la nariz. Voy a decir que más o menos es de aquí a aquí aproximadamente. Vamos a checar si es así. No, un poquito más. De ahí a ahí. Y ahí está. Entonces, aquí está la base de la nariz, cosa que voy a también a extender. Es otra medida que necesito extender. Entonces sería como esta, así. Un poquito más distorsionada más. Está más abajo. Ahí está. Es ligero, ¿no? Usualmente tienen que ser iguales estas líneas. De hecho, déjenme los hago iguales para que lo menos las facciones no tengan ese problema, ¿no? No hay que dejar que, no voy a dejar que la distorsión del cubo dicte, ¿no? Ok, ya están. Si se ve un poco no iguales porque la cámara está en un ángulo y se ve ligeramente distorsionado. Pero, a ver, ahí está. Y ahí está. Ok. Entonces ahora de aquí a aquí, aproximadamente la mitad, voy a decir que es aquí, sería el labio inferior y donde da vuelta también la mandíbula, ¿no? Y un poco más arriba sería la apertura de la boca. Ahí está.
Ahora, más o menos la medida de aquí a aquí, de la base de la nariz a las cejas, si la subo, me va a dar dónde está, dónde inicia la frente. Esa es una medida que también voy a proyectar para acá y la voy a dirigir también para atrás. ¿Ok? Ahora, ya tenemos todas las medidas que necesitamos, bueno, no todas, pero a lo menos las verticales de la parte frontal, del diagrama frontal de la cabeza. Ya las tenemos ubicadas. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la horizontal. Entonces aquí ya tenemos dos. La base de la nariz y la altura de las cejas. Y donde inicia la frente, pero aquí en la parte de al lado. Ok, pues ya básicamente sería todas las medidas horizontales. Ahora vamos a sacar las medidas verticales, también apoyándonos en el diagrama. Entonces nos damos cuenta que lo ancho de las cejas, o lo que sería el tamaño del plano frontal de la frente, no abarca toda la totalidad de esta caja. Es ligeramente menos porque alcanzamos a ver un poquito del lado de la cabeza, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que yo no voy a poner la frente desde esta esquina. Voy a poner un poquito para acá, por ejemplo aquí. De ahí va a iniciar el plano de la frente y de acá también no puede llegar hasta acá, entonces lo voy a reducir un poquito también y ahí está. Ok, esto es importante. Este es el ancho de la ceja, de la frente, básicamente. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a lanzar una línea en diagonal, no recta, en diagonal, porque recordemos que la frente, el plano de la frente está ligeramente hacia atrás. Entonces aquí yo voy a hacer una elección y voy a decir de aquí a aquí, así. Ok, entonces esta diagonal va a dictar cómo va a ir esta. Esta va a ser igual, en la mismo grado de inclinación. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos el plano de la frente. Entonces en el diagrama de la cabeza de perfil, notamos que la parte más alta de la cabeza no es a la mitad, es un poquito más atrás de la mitad. Entonces voy a decir que es aquí, por un decir. Esa medida la voy a... Por eso es que ocupamos encontrar el centro aquí. Un poquito más atrás sería aproximadamente ahí. ¿Ok? Entonces voy a lanzar una línea de aquí hacia allá. Y puedo hacer lo mismo de aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces aquí aproximadamente, donde esta diagonal que había hecho yo choca con esta línea de aquí, en este punto, aproximadamente ahí podemos bajar un plano que sería así. ¿Ok? Por eso la importancia de proyectar esta línea, ¿no? Entonces ahora, todo esto lo estoy haciendo en base a los diagramas, la vista frontal y la vista lateral. Estoy razonando esos planos y los estoy llevando al mundo tridimensional gracias a la caja. ¿Ok? Entonces aquí, de aquí para acá es el lateral y de aquí para acá es el vertical. Obviamente está distorsionado, pero igual gracias a la X, a la técnica de la X o a la técnica de esta podemos encontrar el centro. Y en base a eso podemos hacer una estimación aproximada de dónde deberían de ser cada uno de estos cambios de ángulos, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos haciendo ahorita es construir una cabeza dentro de una caja. Ok, aquí ya tenemos esta parte aquí y de ahí lo que marca esta línea de la base de la nariz, si recuerdan, cuando vemos la cabeza de perfil, en el diagrama de perfil, nos damos cuenta que la base de la nariz más o menos en la misma altura de la parte abajo del cráneo. ¿Ok? Entonces aquí sería la altura del cráneo, pero no sería hasta aquí atrás. Es importante. Aquí hay un detalle que me faltó mencionar. Esta caja está basada en un cubo. Entonces, básicamente es un cubo, pero alargado, ¿no? La cabeza, eh,
el cráneo se extiende un poquito más, no es un círculo. Por eso es que el método Loomis para mí no es muy exacto. O sea, es un buen método, es bueno, es simple, efectivo, pero no es exacto. O sea, si lo que buscamos es un poquito más de precisión, no es exacto porque el método Loomis utiliza un círculo como la base de la cabeza. Y está bien, ¿no? Un círculo como base de la cabeza. El problema es que la cabeza de perfil nos dice que la cabeza no es un círculo. O sea, está más alargado, es más largo. Si yo veo la cara frontal, mide 6 unidades. Si veo la cara de lado, mide 7.5. Entonces eso nos dice que si utilizamos un círculo como base de la cabeza, y cuando no estamos viendo la cabeza cuando estamos viendo la cabeza de frente, no hay ningún problema. Pero en el momento en el que empezamos a ver un poquito de lado también, ya no podemos nada más considerar el círculo, tenemos que añadirle un poquito más. Entonces, aquí yo estoy basado completamente en ese círculo. A lo que voy es esto. Usualmente yo tendría que, porque conozco esta cuestión de las cajas, que cuando yo ahorita que baje aquí el cráneo, no debería de tocar esta línea. Debe terminar antes. Eso es por cómo se ve esta medida y cómo funcionan la perspectiva. Esta línea no debería tocar esa línea en este ángulo. Debe terminar antes. Pero como yo no le añadí eso que le debería de añadir de más, voy a hacerla que toque. Al hacer que toque, ya le estoy añadiendo ese poquito más que no tenía. ¿Ok? Después se los explico en clase, en el pizarrón, más detenidamente esta cuestión, pero es una cuestión importante, porque siempre que utilizamos estas cajas o este tipo de cosas, cuando empezamos a ver el perfil, tenemos que añadirle un poquito más a la cabeza. Entonces el círculo es igual todo el tiempo, entonces por eso el círculo es muy bueno para una vista frontal, pero ya cuando estamos hablando de que se empieza a ver en 3/4 o así, no es exacto. Es la razón por la que el método Loomis a mí no me satisface. Entonces, aquí lo único que va a hacer es un ligero ajuste que sería como en un círculo perfecto, como quien dice, no debería tocar aquí, pero como estamos hablando de que le tenemos que añadir un poquito más, lo voy a hacer que toque. Y al hacer que toque, compenso eso que yo no le agregué de más que debería de haber hecho. ¿Ok? Entonces, eso es nada más esa explicación. Entonces, aquí sería la parte de abajo. Usualmente no, ese es el límite, pero eh, en el que llega aquí. Pero en la parte de atrás como que sube un poquito, más o menos como así, por un decir, ligeramente. Y al hacer eso voy a bajar una línea que va a conectar de aquí y que va a tocar esta línea cuando llegue acá. Ahí está. Y ya tenemos aquí todo lo que sería el cráneo, la cabeza. Si se dan cuenta, se ve mucho mejor esto que hacer un círculo. El círculo es muy redondo. Nadie tiene la cabeza así de redonda. Esto es más característico de lo que debe ser un cráneo. Entonces aquí ya tenemos más o menos la base del cráneo. Eh, Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a bajar esto de aquí hacia atrás y esta inclinación que tiene de aquí a aquí no es la misma que de aquí a aquí. Ok, esta de aquí a aquí tiene que ir de aquí a aquí. Ok, es esa. Pero aquí yo estoy haciendo otra que va más hacia atrás. Es la parte que ya está dando vuelta en el cráneo. Entonces básicamente hacemos esto y la parte más ancha de la cara, que serían las mejillas, eh, sería este. Esta sería la distancia. Esta y esta. Esos son las mejillas. ¿Ok? Eso es lo que está representando esto. Bueno, un poquito adentro. Porque lo de afuera, esto es lo que representa lo de afuera. Ok, entonces aquí va la cuestión. Que las mejillas están como reclinadas hacia atrás. Entonces el punto más alto no está aquí enfrente, sino está hacia acá atrás. ¿Qué tanto hacia atrás?
Pues si nosotros dividimos de aquí a aquí en tres partes iguales, sería en el primer tercio. ¿Ok? Entonces voy a dividir en tres partes iguales, pero esto está en perspectiva. Entonces tenemos un problema ahí. No puedo hacer tres partes iguales, porque no son iguales. Entonces aquí podríamos hacer el truco de la X con la diagonal para sacar tercios exactos. Pero no lo vamos a hacer para no hacerlo tan tedioso. Vamos a estimarlos más o menos. Entonces, este tendría que ser más grande que este. Este tendría que ser más grande que este. Y este más grande que ese. Ok, aproximadamente vamos a decir. Y aquí va a ser, por un decir, ¿no? El primer tercio. ¿Y a qué altura? A la mitad entre los ojos y la base de la nariz, que sería esta. Entonces, más o menos la mitad. La mitad aquí. Recordemos que aquí no afecta la perspectiva. Entonces, lo lanzo para atrás. Y aquí donde ahora se intersecta con este punto, aquí está el punto más ancho. Y aquí lo voy a bajar así, más o menos también como la mitad, sería aquí. Tampoco que toque ahí, casi toca, pero no va a tocar. Y el mentón obviamente sería aquí. Una medida aproximada aquí y voy a lanzar una línea diagonal que baje hacia acá. Ahora, aquí estaríamos mencionando aproximadamente que tiene el mentón así salido hacia enfrente, pero esto lo explicamos en otra clase, este detalle, por qué hice esto. Porque en teoría tendría que estar más atrás, esa línea, un poquito más atrás. Pero ahorita lo vamos a dejar así porque ya tendré que explicar unas cuestiones del cráneo anatómicas para poder explicar esto. Entonces ahorita para dejarlo así de simple sería esto. Pónganlo hasta este plano de enfrente. Este lado del mentón tiene que ser más ancho, obviamente, que el de acá, por la cuestión de perspectiva. Está. Y vamos a lanzar esta línea para allá. ¿Ok? Entonces ahora sí, el labio, aquí, la parte de abajo, el labio de abajo, que será aquí. Si yo lanzo esa línea para acá, es un punto importante, porque aquí sobre esta altura es donde va a dar el cambio de ángulo la mandíbula. Entonces, nos pasamos un poquito a un lado. Aquí en el centro, de aquí de esta línea acá, para acá inicia la mandíbula y para atrás está la oreja, a partir de este punto, de la base de la nariz. Entonces voy a hacer un ángulo así, y ahí donde choca con esta línea, de abajo ahí va a iniciar el ángulo para. ¿Ok? Y este usualmente conecta en un ritmo aquí con la parte más alta de la cabeza, más o menos así. Entonces la oreja iría de esta mitad para atrás y va como en este ángulo donde está este ritmo aproximadamente. Por eso nos ayuda esto. Y esta es la parte más alta, esta es la parte más baja. Entonces simplemente voy a iniciar de aquí, así, y luego de ahí para acá y para acá. ¿Ok? Entonces aquí ya me ayuda para ajustar un poquito más esta parte del cráneo, ¿no? Esto va a ir saliendo más atrás. Ahí está. ¿Ok? Vamos a dejarla así de simple la oreja. Ok, entonces las siguientes medidas, ¿no? Que siguen serían estas. La nariz empieza más o menos como entre los ojos y las cejas en algún punto. Voy a poner la mitad. Ahí está. Y lanzo el ángulo de la nariz.
Esta es la base, pero la punta es un poco más arriba, entonces aquí lo indico. Sigue esta misma dirección de estas líneas de aquí, la nariz. Ahí está. Y ese es el puente de la nariz. Dirijo hacia acá, la glabela de punto. Y aquí sería el ancho de la nariz, por un decir, y aquí. Entonces lanzo esto para acá, para que se genere el plano de abajo de la estructura de la nariz y con una línea diagonal. Ahí está. Ahí está la estructura siempre de la nariz. Una especie de triángulo aquí. Y ahora, aquí ya hay una cuestión que hay que explicar de la boca también, pero ahorita sigan el paso así nada más. Hagan como una línea como en diagonal para enfrente nada más. Hagan una V sobre ese centro. Diríjanlo hacia la nariz. Ahí tenemos el filtro. Ahí está. Diagonal. Ok, sería el labio superior. Labio inferior ya tenemos aquí la medida, el grosor. Y de ahí ya nada más lo lanzamos por acá y aquí está un poco más en escorzo. Lanzamos esto para indicar aproximadamente la parte que está ahí debajo del labio inferior. Lanzamos una estructura para marcar mejor los cambios de plano. Aquí obviamente tenemos el lado de esa estructura. Y aquí la parte de abajo de la estructura de la cabeza, ¿no? El cuello más o menos surge aquí. Recuerden, así como el cilindro va un poquito hacia atrás. Y de la ceja de acá sería. Indicamos aquí el hueso. Tenemos aquí. Que es donde conectan esto para sacar el plano de abajo de la cabeza. ¿Okay? Y aquí tenemos la laringe y todas estas partes de aquí. El esternocleido, el músculo del cuello. Y aquí ven las tres estructuras que ya. Pero ahí está. Así conecta la cabeza. ¿Y qué más podemos marcar? Los ojos. Entonces, para los ojos podemos hacer ahí unas cuestiones, unos trucos que vienen en el libro de Bridgman, que sería para que nos queden más o menos, ¿no? Marcamos aquí, de hecho aquí nos hace falta hacer esto, miren. Hay una estructura así. Para el arco superciliar. Y lo bueno de eso es que nos da esta altura de aquí. Vamos a dirigir de aquí hacia acá con una línea muy delgada. Y de aquí hacia acá. ¿Ok? De hecho aquí sería un poquito más de arriba. Porque este punto está del otro lado que no alcanzamos a ver. Pues ahí está. Y esto nos ayuda para mantener esta inclinación del párpado que vamos a utilizar ahí. Y la otra sería elegir otro punto, por ejemplo, aquí, este punto de aquí, y hacemos lo mismo. De este punto de aquí lo dirigimos para acá. Ahí está. Y lo mismo por acá. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, estamos obteniendo ángulos para los párpados que van a ser iguales de los dos lados. Desde aquí, de donde está la nariz, de aquí sacamos un ángulo así para este lado, para indicar, porque a partir de aquí es donde inicia el ojo, de la nariz. El otro no lo podemos ver, pero iría algo así. La cosa es que casi no se alcanza a ver ahí. Ok. Entonces ahí tenemos más o menos ya la ubicación del ojo. Esas líneas que hice ahorita no importan, que las podemos borrar. Pero lo que nos interesa es
esto nada más, miren, para poder sacar esta forma. Entonces ya nada más a esto le vamos a añadir la complejidad del párpado. Ahí está el párpado. Y tenemos lo mismo aquí, miren. Ya nos ponemos el párpado. Y ahí está. Y obtenemos la simetría. Ya nada más le tenemos que poner aquí, por ejemplo, el circulito aquí, que indique ya lo que es el ojo en sí. Y podemos simplificar, nada más hacer algo así, por un decir. Lo mismo aquí. Baja un poquito. Y el grosor del párpado abajo. Ahí está. Grosor del párpado abajo. Ahí está. Y ahora sí el párpado de abajo. Y el párpado abajo acá. Entonces así mantenemos la simetría. Ya teniendo el párpado, marcamos aquí. Marcamos esto así y esto así. ¿Ok? La nariz la podemos también hacerla un poquito más compleja. ¿Ok? Entonces le vamos a añadir más planos aquí a la punta. Así. Y la bajamos de esta manera. Le indicamos hasta aquí. Y de ahí, aquí tenemos unas estructuras oculares. Y ahí está. Entonces, y baja como en este plano, como está aquí. ¿Ok? Y aquí, este plano. Que va a conectar con todo esto. ¿Ok? Entonces ahí ya la nariz está un poquito mejor formada. Los labios ya tienen bastante información, no ocupan más, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, ya una vez que está esto así, podemos marcar un poquito lo que sería, no es tan necesario, pero podríamos hacerlo nada más, marcarle lo que sería el hueso frontal, que sería algo así. ¿Ok? Entonces aquí todo esto sería parte del hueso frontal. Tenemos cambio de plano. Y básicamente ahí está. Una cabeza construida en un cubo. Con las medidas, obviamente, de los diagramas de las otras clases, de los videos, que es la vista frontal, la vista lateral, para construir esto dentro del cubo. Eh, entonces, este ejercicio es un poco más elaborado, pero es la manera en que podemos entender bien las estructuras de la cabeza y así cuando dibujamos, como les digo, como esto, ¿no? Que es de imaginación, podemos dibujar esas proporciones de manera un poquito más conscientes, ¿no? Ser más conscientes de esas medidas y poder hacer un mejor trabajo. Entonces ahora no sé lo que ustedes piensen de esta cabeza, pero puede que le haga falta varias cosas, ¿no? Este, le pueden hacer falta varias cosas, pero lo que sí tiene es un sentido de espacialidad, como de que sí está en el espacio, está bien ubicado. Como les digo, a diferencia de que hagan una cabeza con un círculo y que hagan ese tipo de cosas, es un poquito, se le tienen que hacer muchos ajustes a ese círculo para que eh, tenga un sentido más que convenza, ¿no? Em, y al final de cuentas, digo yo, si van a hacer tantos esos ajustes, pues ¿por qué usan el círculo? Mejor usen una caja, que sería más, menos trabajo con respecto a lo que todos tienen que hacer con el círculo. El círculo es bueno una vez que ya entienden todo, ¿no? Ya que tienen el conocimiento anatómico y este tipo de cosas.
porque hacen mejores decisiones al momento de utilizar el círculo. Es bueno, pero repito, para mí dibujar cabezas con esferas es para expertos, para hacerlo de manera correcta, porque cuando eres principiante y estás aprendiendo, pues tú no sabes cuánto tienes que, o sea, en una esfera no sabes cuánto es lo que tienes que hacer el lado y cuánto es lo que tiene que ser para acá. Y si la cabeza empiezas a ver en un ángulo muy complejo, no sabes tú dónde sería la mitad en esa esfera. Entonces se convierte en un problema. Con la caja no tienes ese problema. Entonces ahora esta es una vista muy simple. Más adelante vamos a ver cajas así en vistas extremas y van a ver cómo es el mismo proceso que hice ahorita, pero en aquel ángulo, ¿no? Entonces aquí lo que podría hacer ya nada más y como cuestión de cámara rápida, voy a, a limpiar un poquito esto y, y a definirlo, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Pero eso ya sería como en cámara rápida. Entonces hagan este ejercicio y el lunes nos vemos en clase. No falten para, para poder avanzar. Ya ven que hay cosas que es mejor explicarlas así en persona que en un video.